Bueno, vamos a comenzar pidiéndole al Señor que nos ayude este día y podamos tener un día lleno de clases donde podamos no solamente aprender, sino que nuestros corazones sean avivados con el Evangelio, seamos animados con el Evangelio, que el mismo poder que estaba en los discípulos, en los apóstoles, pudiera a través de nuestras vidas ser visible y pueda de una manera, como lo hizo con los apóstoles, dar testimonio del Evangelio. El mismo Evangelio que tenemos, el mismo Evangelio que estamos escuchando, el mismo Evangelio que queremos ser fieles. Así que vamos a comenzar. Les pido que apaguen sus micrófonos, todos aquellos que aún no participen, hasta que puedan levantar su manita y ya les voy a dar chance de poder participar. Las señales del reino. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, porque podemos hoy acercarnos a ti, Señor, no por nuestras obras, no por nuestra inteligencia, no por nuestros estudios, no por cualquier otra cosa en la cual podamos jactarnos o en la cual podamos hallar nuestra salvación fuera de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que como cristianos incluso, Señor, constantemente, Señor, te estamos fallando, constantemente estamos, Padre, viviendo para nuestra propia voluntad, para nuestra propia gloria, Señor. Por eso esta mañana yo te quiero pedir en el nombre precioso de Cristo que tú nos ayudes, Padre, con la arrogancia, incluso intelectual, que es muy común a aquellos que estudiamos, Padre, teología, aquellos que estudiamos, Padre, estas cosas, Señor, más profundamente, Señor, solemos jactarnos de nuestro conocimiento adquirido en cada clase, Señor. Yo te pido que tú nos libres de un corazón, Padre, egoísta, de un corazón orgulloso. Y tú nos permites esta mañana aprender, Señor, no para humillar a otros, no para avergonzar a otros o pelear con otras personas, sino que el conocimiento que adquiramos esta mañana, Señor, esto sea como leña que avive el fuego de nuestros corazones de amor por ti, Señor, y de amor por tu iglesia. Que entre más sabemos, Padre, más podamos servir, que entre más sabemos, más podamos ser humildes, entre más sepamos acerca de ti, Señor, y de las obras que has hecho, Señor, más podamos ponernos al servicio de los demás. Señor, yo te pido que en nuestros corazones, Señor, haya esta actitud, la misma que hubo en Cristo, Señor, que no nos pongamos encima de otras personas, Padre, o podamos verlas por debajo de nuestros hombros, Señor, sino que como siervos, Padre, como siervos tuyos y siguiendo las pisadas de nuestro Salvador, podamos ser esclavos, ser servidores de los demás. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este capítulo 3 de Hechos, que espero ya hayan meditado, ya hayan leído. Vamos a hacer algunas señalaciones o algún énfasis en este texto que creo que es sumamente importante, al igual que Hechos 1, igual que Hechos 2, creo que es importante ese texto por estas razones que hoy vamos a ver. Vamos a ver tres ideas principales. Vamos a ver tres ideas principales. Número uno, un lisiado sanado. Número dos, Pedro en el pórtico de Salomón y un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Eso va a ser lo que vamos a ver el día de hoy. Parece que es muy corto lo que vamos a ver, pero realmente es muy, muy sustancioso. Así que les doy muchas gracias a aquellos que han leído, porque si ya leyeron, entonces esto no nos va a costar trabajo, sino que al contrario, nos va a enriquecer nuestras lecturas. Así que les pido que nuevamente cierren sus micrófonos aquellos que están entrando, por favor, por respeto a sus compañeros y por respeto también a esta clase. Así que si hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Marichu, ya lo cerra. En tanto los puedo cerrar yo, pero eso distrae mucho la clase, así que por favor tengan cuidado de entrar y cerrar su micrófono, por favor, hasta que haya una participación. Fíjense, vamos a leer el versículo 1 al 10, un lisiado sanado. Esta historia la hemos escuchado muchas veces, creo yo que es materia para muchos sermones de nuestros días, pero vamos a meditar un poco en esta historia, así que les voy a pedir que abramos nuestras Biblias. Está bien, vamos a leer la Reina Valera, ¿les parece? Yo en la pantalla tengo la Biblia de las Américas y nuevamente les recuerdo para que lo estudien, lo investiguen. La Biblia Reina Valera se basa en un manuscrito llamado el texto recibido del siglo XVI y la Biblia de las Américas se basa en un texto crítico, así le llamamos, que son manuscritos más antiguos que el texto recibido en el que se basa la Reina Valera. Ahora, ¿por qué uso las dos versiones? Porque nos enriquece ver
cómo incluso las variantes textuales u otras cosas tienen ciertas connotaciones en ciertos textos. Por eso es bueno usar las dos. No condeno ninguna, ni siquiera voy a decir que la Reina Valera bajo del cielo como inspirada, ni la Biblia de las Américas, pero es muy bueno que enriquezcamos nuestra comprensión del texto a través de otras versiones. Existen dos tipos de versiones de la Biblia. Tenemos las traducciones dinámicas y las traducciones formales. ¿Cuáles son las traducciones dinámicas? Aquellas que su principal objetivo no es traducir palabra por palabra del texto hebreo o del griego al español, sino lo que ellos quieren es que la idea se entienda en nuestros días. Entonces, hacen una interpretación de tal manera que la idea se exprese vívidamente en nuestro lenguaje. Eso es la traducción dinámica. La traducción formal es la que busca ser lo más fiel posible al texto original, casi palabra por palabra. Te digo casi porque en traducción es imposible traducir de un idioma a otro de una manera íntegra, de una manera que digas cada palabra está traducida como está en el texto original. No, no se puede porque sería inentendible o quedaría muy extraña la traducción. Pero la traducción formal busca eso, busca la originalidad, busca llegar al manuscrito original o los hagiógrafos como le conocemos. Entonces, yo les recomiendo nuevamente usar una traducción formal como la Biblia de las Américas o la Reina Valera, y también usar una traducción dinámica como la nueva versión internacional o nueva traducción viviente. Eso es un comentario nada más para que ustedes lo tomen en cuenta y puedan usar uso de estas traducciones que son buenas. Fíjense lo que es el versículo 1, Reina Valera, vamos a la Reina Valera. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Aquí hay una pregunta que me gustaría que reflexionáramos en torno a esta primera parte de Hechos 3. Es que este hombre, según la palabra que se usa, era cojo desde su nacimiento, literalmente era cojo desde el vientre de su madre. Era una persona que había nacido con esta incapacidad física. Y parece que era un hábito que lo pusieran delante de esta puerta de la hermosa, que probablemente la puerta de la hermosa era una puerta que nos daba al atrio exterior del templo, donde podían incluso estar los gentiles. Era la barrera, por así decirlo, antes de que uno entrara al atrio exterior. Entonces era algo común que este hombre fuera a esa puerta porque era estratégica. Ahí tenían que pasar todos los judíos y gentiles que querían entrar o percibir los dos sacrificios diarios que se hacían en el templo, según Flavio Josefo, un historiador del siglo I. Pero la pregunta es esta. Este hombre parece que desde el nacimiento había sido cojo, como lo dice el texto, y entonces era un hábito que él estuviera ahí, en el templo que visitaba Jesús, el templo en el cual Jesús iba y leía las escrituras y escuchaba las escrituras. Yo les pregunto algo, yo sé que esto es más como una deducción o que pensemos en esto, ¿no es cierto? Porque no sé si Jesús se habría encontrado con este hombre. Quizá iban caminando con los discípulos y Jesús le dijo a Judas, ¿sabes qué, Judas? Saca una moneda y dásela a este hombre. Probablemente Jesús había visto a este hombre, pero este hombre no fue sanado por Jesús. Jesús no le dijo, levántate y anda, como vemos en Marcos 2 al lisiado, que sus amigos tienen que romper el techo para que entrara o para que lo bajara. No fue así. Quizá Jesús lo vio. Esto es una deducción meramente, no tenemos ningún testimonio textual, por así decirlo, pero probablemente Jesús lo vio una y otra vez y quizá le dieron dinero. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús no lo sanó? Y no sé si recuerdan esta historia de un hombre donde le preguntaron
también tenía una incapacidad física, ¿no es cierto? Estaba tullido. Y le decían los apóstoles, los discípulos a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante esa pregunta? ¿Quién pecó para que este hombre estuviera así? ¿Este o sus padres? ¿Cuál fue? ¿Qué le dijo Jesús? No, pues fueron sus papás o fue él, era muy malo. ¿Qué es lo que Jesús les dijo? ¿No se acuerda? Ni él ni sus padres, ¿no? Ajá, ¿y pero cuál fue la respuesta así que Jesús les Ni dio? este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Ese es el punto, exactamente. No fue él o sus padres, sino tuvo el propósito de que esta enfermedad, que esta incapacidad estuviera en él para que la gloria de Dios se manifestara. Esa es una idea muy extraña al tiempo de los apóstoles, al tiempo del Antiguo Testamento también, incluso en el tiempo de Job, incluso en nuestros días, ¿no es cierto? La idea es que aquellos que hacen cosas buenas les pasan cosas buenas. Aquellos que hacen cosas malas les pasan cosas malas. Ah, entonces si estoy sufriendo una enfermedad, si estoy sufriendo una escasez en mi economía, si estoy sufriendo esto, es que ese es un pecador. Esa es una persona pecadora. Déjeme ver. Esa es la idea que comúnmente tenemos acerca de las personas. A ver, déjenme. Creo que se terminó de compartir la pantalla, perdónenme. Esa es la idea generalmente que tenemos de las personas, ¿no es cierto? Cuando Job sufre, le dicen, es que seguro pecaste, es que seguro hiciste esto y aquello. Esa es la idea general. Si te va mal, entonces es que estás mal, si te va bien, es que estás bien. De hecho, muchos que se han enfermado, algunas personas malintencionadas, les han dicho, es que te faltó fe, es que estás pecando, es que tienes una maldición generacional, es que esto, es que el otro. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Si nos pasan cosas malas, es que estamos haciendo las cosas muy mal. Y si en cambio estamos viviendo bien, tenemos salud, tenemos buena economía, una buena familia, una buena casa, esa persona es bendecida por Dios. Esa persona está haciendo las cosas bien. Y a la luz de las escrituras, no. Los malvados incluso pueden prosperar, ¿no es cierto? Por eso casi Asaf, el profeta, dice que al ver la abundancia y contemplar lo bien que le iban a los malvados, dice, casi resbalaba, casi mi pie resbalaba, porque veía prosperar a los malvados. Incluso a los cristianos sufrían persecución, sufrían hambre, sufrían escasez. No, no es cierto esta idea del karma. No es esta idea de que si haces cosas buenas siempre te va a pasar cosas buenas. No es cierto. A la luz de las escrituras, incluso a los cristianos piadosos que aman al Señor, van a venir tribulaciones, van a venir pruebas, incluso enfermedades. Pero la respuesta es la misma. Esto es para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Por qué este hombre no había sido sanado? Porque probablemente, es muy probable que había sido preparado para este momento. No fue sanado antes porque en el plan de Dios estaba que cierto día en que Pedro y Juan subían al templo a las 3 de la tarde aproximadamente, que era el segundo sacrificio de la tarde, donde se hacía una oración pública, estaba preparado para este momento. Y entonces lo ven estos dos hombres, Pedro y Juan, y les pide limosna, ¿no es cierto? Les pide, dame dinero. Entonces Pedro dice que lo vio, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Hermanos, ¿quién le dice eso a una persona que está pidiendo dinero? A veces ni las ves. Simplemente le das la moneda, se la avientas y te vas. Pero Pedro le dijo, fíjate en nosotros, míranos. Y él los miró atentamente, esperando pues recibir algo. Dijo, wow, si me están pidiendo que los mirara, pues a lo mejor me van a dar muchas monedas o mucho dinero, ¿no? Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántate, dice la Reina Valera, y anda. Esas son las palabras que más o menos Jesús también usó en Lucas. Es una frase muy luquiana, por así decirlo. Levántate y anda. Fue las palabras de Pedro. No tengo dinero, no tengo plata. Y hay otra idea aquí, ¿no? No es cierto que aquellos que dicen que si eres cristiano debes ser millonario. Bueno, Pedro ni Juan no tenían plata ni oro. Esta afirmación es, gloria a Dios, hermanos. Si Dios nos da riquezas, gloria a Dios. Pero si Dios no nos las da,
Gloria a Dios también, ¿no es cierto? Pero nos da algo más maravilloso, que es el nombre de Jesús. Y es por este nombre que este hombre se levanta y dice que tomándolo de la mano lo levantaron y al instante sus pies y sus tobillos cobraron fuerza y andaba, o sea, yo pienso que primero caminó para asegurarse de que no se iba a caer y después al ver lo que podía hacer empezó a saltar y dice que entró con ellos caminando al templo. Es algo glorioso, porque él, por ser un hombre cojo, por ser un hombre incapacitado, no podía entrar en el templo. Quizá por primera vez este hombre había entrado en el templo y ahora alababa al Señor con justa razón. Un hombre despreciado, marginado por la sociedad, un hombre que de alguna manera no pertenecía a todas las demás personas por ser como era. Ahora entraba con los apóstoles saltando de alegría y alabando a Dios. Porque era obvio, no podía hacer otra cosa que responder de esta manera. Y entonces, ¿qué hizo todo el pueblo que lo conocía? Dice que lo vio andar y alabar y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta de la hermosa a pedir limosna y se llenaron, dice, de asombro y admiración por lo que había sucedido. Sin duda, esta persona no era una persona contratada por los apóstoles para fingir una sanidad física, más bien era una persona que verdaderamente estaba enferma, que verdaderamente estaba incapacitada, que verdaderamente necesitaba no solamente dinero, necesitaba más que eso, necesitaba el perdón de sus pecados. Y no solamente se le dio, se le otorgó el poder ver la gloria de Dios, sino también palparla a través de la sanidad de su propio cuerpo. Y esto es glorioso, esto es totalmente glorioso. Es un milagro que Lucas escoge en particular. Hay muchos milagros que los apóstoles hacen, hay muchas cosas que los apóstoles hicieron, pero que no se registraron. Obviamente, como lo hizo, como lo explicó también Juan, cuando dijo que Jesús hizo otras muchísimas más cosas, pero que no se escribieron porque ni siquiera usa una hipérbole aquí, Juan, ni siquiera todos los libros del mundo cabría lo que Jesús había hecho, las obras que él hizo. Probablemente los apóstoles hicieron tantos milagros, pero se relata especialmente este milagro. Y la pregunta es por qué este milagro es importante en el libro de Hechos. En medio de tantos milagros, ¿por qué este milagro es importante y por qué es puntual? Dice Cristina, nos falta conocer a Dios. Nuestra teología está fundada en muchas ocasiones en que si Dios es bueno, solo cosas buenas pueden venir de él. Exactamente, Cris. Pero es más bien una teología errónea, una teología distorsionada la que nos hace llegar a estas conclusiones. Porque una teología anclada en las escrituras nos enseñan que incluso un hombre tan justo, tan recto, como Job sufrió. Y la idea es que no, Dios no había fallado, sino que Dios tenía un propósito en medio de ese sufrimiento, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron las palabras de Job? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El propósito de este sufrimiento es que Job pudiera conocer a Dios de una manera más cercana, que lo pudiera no solamente decir, ah, lo escuché por mis maestros, los escuché por... No, no, no. Ahora, Señor, te puedo ver. Ahora eres más real para mi corazón. ¿Y cuántos agradecemos las aflicciones, honestamente? ¿Cuántos agradecemos haber sido afligidos, como dijo el salmista? Bien me hizo ser afligido. ¿Cuántos de nosotros agradecemos esos momentos que no son deseables, verdad? Que no decimos, no nos levantamos hoy en la mañana y dijimos, Señor, te doy muchas gracias por este día, por favor aflígeme, por favor mándame una enfermedad, una tribulación. Nadie ora así, ¿verdad? A menos que sean muy espirituales ustedes. Pero normalmente no oramos así. Pero de verdad que damos gracias a Dios por las épocas en que hemos estado eh, sufriendo, enfermos, con nuestra economía por los suelos, lidiando con relaciones rotas. Y el Señor nos ha ayudado y el Señor ha sido bueno y nos ha mostrado que no somos tan, dice mi pastor, tan salsitas, ¿no? Que somos personas comunes y corrientes y personas que necesitan al Señor todos los días. Bendita es la aflicción que nos lleva sobre nuestras rodillas, hermanos. Bendita es la aflicción que nos lleva sobre nuestras rodillas. Y bendita es la prueba que nos hace clamar, Señor, tú eres mi única esperanza. No tengo en qué confiar más que en ti. Y este milagro fue muy peculiar, fue muy importante para lo que sigue. Punto número 2. ¿Cuál fue el resultado? Aquí, bueno, hace cuenta que Tomás de Aquino, que fue un teólogo medieval, un teólogo y un defensor del cristianismo, escribió varios libros, varios tratados,
pero lamentablemente también se quedó en algunas cosas romanistas muy graves. Pero bueno, fíjense. Tomás de Aquino dicen que fue a visitar al Papa Inocencio II cuando el Papa Inocencio estaba contando una gran suma de dinero. Y recuerden que el papado en la época media hasta la Reforma, el papado gozaba no solamente de poder eclesiástico, sino de poder político y tenía le debían muchos favores los reyes, príncipes, estaban aliados con él. Entonces, pues los papas eran personas con gran poder adquisitivo. Entonces dice que llegó con Inocencio II y este estaba contando dinero y le dijo a Tomás de Aquino, ¿ves, Tomás? Le dijo el Papa. La iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro, como lo dijo Pedro. Y Tomás dijo, es cierto, Santo Padre. Ni tampoco puede decir levántate y anda. Qué palabras tan increíbles de Tomás de Aquino. Sí, dice, sí, somos ricos, tenemos dinero, pero ya no tenemos el poder, ese poder que los discípulos tenían, que es más valioso que cualquier plata, que es más valioso que cualquier oro. El punto número 2, Pedro en el pórtico de Salomón. No sé si antes de pasar este punto, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer del primero? Algo que les haya llamado la atención, algo que creen que es necesario para entender esta historia. ¿Alguno de ustedes quisiera levantar su manita para comentar o para hacer alguna pregunta? Voy a darles un segundito. ¿Qué papa dijiste que era, Rafa? Inocencio II. Les voy a pasar las diapositivas, Jerónimo, para que puedan ahí echar mano de esa frase o de esa anécdota. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos al punto número 2. Pedro en el pórtico de Salomón, Hechos 3, 11 al 16. Dice, estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, y todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro le dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así como si nuestro propio poder o piedad hubieran hecho andar? Fíjense, lo que causó este milagro fue que las personas que estaban ahí en el templo, que mayormente eran judíos, eran del pueblo de Israel, ahora estaban maravillados de Pedro y de Juan, donde antes ese mismo pueblo que le dijo a Jesús, Hosana al hijo de David, cuando entraba en Jerusalén, fue el mismo pueblo que le dijo, crucifíquenlo. Ellos conocían perfectamente a Jesús. Ellos conocían incluso a los apóstoles. ¿No es cierto que Pedro, encubriéndose en medio de la noche, cuando Jesús era entregado y era enjuiciado, incluso reconocieron a Pedro y dijeron, tú no eres aquel que andaba con Jesús? Y él dijo, hasta con maldiciones, negó a Jesús. Sin embargo, conocían sin embargo quién era Pedro y quién era Juan, aquellos que estaban con el Mesías, aquel que sufrió en una cruz. Y se maravillaban por lo que había sucedido. Y Pedro y Juan dijo, ¿por qué nos miran así? ¿Por qué nos miran como si esto hubiera de nosotros, hubiera provenido de nosotros? ¿Por qué nos ven? ¿Por qué piensan que nosotros tenemos este poder? Esta actitud, mis hermanos, es muy contrastante con la actitud de muchos el día de hoy, ¿no es cierto? De nuestros corazones. Cuando hay una campaña, una cruzada evangelística, cuando hay estas campañas incluso, ¿no es cierto?, de milagros y sanidades, normalmente la persona que predica o la persona que declara, la persona que dice se sano y demás, normalmente el protagonista de la noche no es el Señor. El protagonista muchas veces de la noche es el profeta o es el sanador o es el predicador. Y esto es un contraste muy claro con la actitud de los apóstoles. No, decía los apóstoles, el centro no somos nosotros, no es nuestro poder, no es que somos poderosos. No hicieron un show para dar un desfile de sus habilidades, para hablar de sí mismos, de sus viajes, de su poder. No. Ellos no dirigieron la atención hacia sí mismos. Ellos tenían claro que no podían atribuirse la gloria a ellos, porque esto no había sido hecho en última instancia por ellos, sino que el versículo 13 dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo. Lo que está diciendo Pedro y Juan es que esto se hizo porque Cristo ha sido glorificado. ¿Y qué es la glorificación? La glorificación, la veíamos en las clases pasadas, es la resurrección y la ascensión de Cristo a la diestra del Padre.
Lo que dice Pedro es que esto es posible porque al Cristo resucitar y ascender, toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28. Toda autoridad la tiene Cristo. Todo poder lo tiene Cristo. Todo está bajo el reinado de Cristo. De tal manera, como dice Juan Calvino, ni el diablo mismo puede hacer su propia voluntad. Lo quiera o no, está atado, está sujetado, está sometido a los planes de Dios. Aunque el diablo quiera hacer su propia voluntad, aunque el diablo piense que está haciendo su propia voluntad, como lo sucedió en la cruz, al final de cuentas está cumpliendo el plan de Dios, lo quiera o no. El diablo pensaba que había derrotado a Jesús en la cruz. La muerte pensó que había triunfado en la cruz, pero todo estaba siendo parte del plan de Dios, porque Cristo reina. Incluso esta enfermedad, incluso este lisiado, incluso todas nuestras circunstancias presentes, incluso los ataques que vengan todos los días a nuestras vidas, no pueden salirse dentro de la voluntad de Dios. Aún lo que venga, en el Señor estamos seguros, mis hermanos. ¿Lo creen eso? Es una afirmación muy difícil para nosotros. Pero no sé qué circunstancia también estés viviendo el día de hoy. Y no sé si piensas que tu vida se le ha salido del control de Dios o que Dios en un sentido te ha dejado o te ha dado la espalda o piensas que sus planes ya se le salieron de control en tu vida. Déjame decirte que no es así. El Señor reina y toda autoridad está sobre él. Dios ha glorificado a este siervo. Es el versículo siguiente. Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que les concediera un asesino y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, del cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. No sé si ven el contraste, no sé si ven el énfasis de Pedro. No somos nosotros, no son los apóstoles, dice él. No es nuestro poder, no es nuestra inteligencia, no es nuestra sabiduría, no, es en el nombre de Jesús que este hombre ha tenido sanidad. Y al que ustedes repudiaron, al que ustedes le dieron la espalda, al autor de la vida, es que ustedes le dieron muerte. Fíjense, para Pedro y para Juan, Jesús no solamente era un buen predicador o fue un buen profeta. Él es el autor de la vida. En otras palabras, Él es Dios mismo. Él es Dios. La segunda persona de la Trinidad. Y veremos a lo largo de Hechos que la Trinidad una y otra vez se va desglosando, se va abriendo más claramente. Pero dieron muerte al autor de la vida. Aquel que según Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Él. Él es el autor de la vida. Él es la palabra de Dios y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Él es el verbo. Él es la palabra que creó todas las cosas. Esa palabra tan hermosa, esa palabra tan gloriosa fue la que los hombres despreciaron y la que nosotros mismos también despreciamos en otro tiempo. ¿No es cierto, hermanos? ¿No es cierto que muchas veces nosotros hicimos burla del cristianismo, burla de Cristo? No deseábamos a Cristo. Y la pregunta que casi les hago es que ¿quién quería ser cristiano de ustedes antes de ser cristiano? Levante su manita. ¿Quién decía, yo un día quiero morir a mí mismo, un día quiero vivir para el Señor, un día quiero renunciar a mis sueños, a mis pasiones, a mi voluntad para vivir para la voluntad de Dios? Nadie quería eso, hermanos. Todos queremos vivir para nuestra voluntad y todos queremos que los demás hagan nuestra voluntad, ¿no es cierto? Nadie quería morir a sí mismo. También aborrecíamos al Señor, también aborrecíamos a Cristo. No somos mejores que estos israelitas, que estos judíos, no somos mejores que ellos. Éramos igual de tercos, éramos igual de ignorantes, éramos igual de rebeldes, éramos igual de pecadores. No somos mejores que ellos. Pero Pedro nos ayuda aquí a entender, porque es Pedro el que está hablando. Es el segundo sermón de Pedro. El mismo Pedro que vemos en los evangelios, el mismo Pedro arrebatado, el mismo Pedro que dice, yo voy a ir hasta la muerte por ti, Señor, y Jesús le dice,
tú me vas a negar. El mismo Pedro que hizo una declaración gloriosa de, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Pero al mismo tiempo le dijo Jesús inmediatamente, aléjate de mí, Satanás. Porque le dijo, Señor, no tienes que morir, no tienes que ir a la cruz. Y Jesús le dice inmediatamente, aléjate de mí, Satanás. Ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro tan fluctuante, ese Pedro tan arrebatado, ese Pedro tan Rafael Riveros, ese Pedro fue el que estaba aquí hablando y predicando. ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Cuál fue el resultado de esta predicación? ¿Cuál fue el resultado de esta confrontación? ¿Cuál fue el resultado de proclamar el evangelio? Le está hablando a los israelitas, a los judíos aquí, no quiero que pierdan de vista esto. Ahí hay un comentario que dejaron. Dice Cristina, al parecer cuando hace la afirmación desde antes de su nacimiento, me hace pensar que su vida ha sido condicionada no solo por su condición, sino por todos los que le rodean. Que su necesidad es el dinero y no era de esa manera lo que Dios veía, era un cambio de vida y fue justo lo que hizo el hombre, nunca más se le vio pidiendo limosna. Exactamente, Cris. Su mayor necesidad para él era tener dinero. ¿Cuál es tu mayor necesidad el día de hoy? Pregúntate esto. ¿Qué es aquello que tú piensas que si lo tuvieras, entonces serías feliz? ¿Qué es aquello que piensas que si por fin fuera tuyo o tuvieras ese puesto o tuvieras esa cantidad de dinero en tu banco o si tuvieras ese auto, si tuvieras ese esposo o esa esposa, si tuvieras esa casa, si tan solo estuvieras en esa iglesia, si tan solo tuvieras ese cargo en la iglesia, si tan solo, ¿qué es eso? Que lo que tú crees que es tu mayor necesidad. No, mis hermanos, nuestra mayor necesidad no es otra cosa que la salvación de nuestro propio pecado. Es por eso que el Señor, escuchen bien esto, hermanos, es por eso que el Señor incluso usa las pruebas y las aflicciones para pulir nuestro carácter. Porque el ministerio principal del Espíritu Santo es formar el carácter de Cristo en nosotros. Para eso nacimos, mis hermanos. Y Dios usará cualquier medio para ese propósito. No, tu mayor necesidad no es más dinero, tu mayor necesidad no es una mejor iglesia, tu mayor necesidad no es un mejor coche, qué bueno si vienen esas cosas, qué bueno, pero no es tu mayor necesidad. Tu mayor necesidad es que seas rescatado de ti mismo, de tu propio corazón idólatra, que constantemente le está dando adoración a otros dioses aparte del Señor. Constantemente estamos luchando con darle adoración a otras cosas aparte del Señor, ¿no es cierto? Y le estoy hablando aquí a los cristianos, no estoy hablando a personas que no son cristianas. Incluso los cristianos luchamos con cosas en nuestros corazones que se interponen entre el Señor y nosotros. Puede ser incluso tu matrimonio, puede ser incluso tus hijos, puede ser incluso tu ministerio. ¿Qué es lo que más necesitas? Lo que más necesitas es un cambio de corazón. Lo que más necesitas es que Cristo sea formado a través de tu vida. Y si eres un hijo de Dios, escúchame bien esto, si eres un hijo de Dios, Dios cumplirá su propósito en ti. Serás transformado a la imagen de Cristo. Él usará los medios necesarios para ese propósito. ¿Quién dice amén a esto, hermanos? A ver, ¿quién dice amén esta mañana? No lo digan con ligereza, porque si estamos diciendo que Dios usará cualquier otra cosa o cualquier cosa para eso, eso implica cualquier situación. Dios la va a usar, pero gloria a Dios, porque Él nos va a sostener en medio de eso. Gloria a Dios porque Dios te está sosteniendo en medio de lo que estás viviendo. Dios te está sosteniendo. Dios está contigo. Dios va a cumplir ese plan, el propósito de forjar la imagen de Cristo en tu vida. Y gloria a Dios por esas situaciones tan incómodas, por esas situaciones tan dolorosas, por esas situaciones que nos hacen llorar, que nos hacen ir de rodillas, que nos hacen decirle al Señor, Señor, no hay otra cosa en la cual pueda confiar. No hay otra cosa en la cual pueda aferrarme. No hay otra cosa en la cual pueda poner mi esperanza, a excepción de ti. No quiero otra cosa, a menos que Cristo sea forjado en mi vida. Versículo 17. Un llamado al arrepentimiento. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia. Estas palabras responden muy bien a lo que Jesucristo dijo en la cruz en Lucas 23:34. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y lo mismo que dice Pedro, ustedes lo hicieron por ignorancia, porque no se dieron cuenta que él era el Mesías anunciado desde los profetas. Dice lo mismo que sus gobernantes.
Versículo 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Cristo habría de padecer. Fíjense, la muerte de Cristo no fue en un sentido algo que le haya tomado por sorpresa al Señor o algo que haya sido de alguna manera hecho meramente por los hombres, sino que los sufrimientos de Cristo ya habían sido prometidos desde el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, ¿dónde podemos encontrar los sufrimientos de Cristo? Si creemos que esto es así, ¿dónde lo podemos encontrar? Hay un pasaje favorito por todos donde hablamos de este siervo sufriente, ¿no es cierto? ¿Qué pasaje es del Antiguo Testamento? Examen sorpresa. Yo nada más veo que hablan entre ustedes, pero no sé si están diciendo, ¿qué está diciendo el profe? Hay un pasaje en Isaías capítulo 50. Isaías 42. ¿Puede ser Isaías 42, qué versículo, Yetro? Sí, son. Ya le pasó la bolita a Narciso. Pero propiamente, quizá es más Isaías exactamente 52 y 50. ¿Del 2 al 6? Del 2 al 6 dice Ciso. Narciso, ¿qué pasaje Isaías? 42. 42, del 2 al 6. Ok, exacta. Está bueno ese texto también, Isaías 42, 1 y 2. Y aquí mi siervo yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará la voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo para que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Sí, es un excelente texto mesiánico, es un texto que nos anuncia a Cristo, pero cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo hay textos más específicos, por ejemplo, Isaías 52, Isaías 53, también Salmo capítulo 22, ¿no es cierto? Que Jesucristo usa a lo largo de toda la semana de la crucifixión, especialmente en los últimos momentos, esta famosa frase que recita en arameo, Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo encontramos en el Salmo 22, también en el Salmo 23, 6, el Salmo 69, 21, Zacarías 12, 10, Isaías 53. Son textos que nos anuncian acerca de este sufrimiento que habría de tener el Mesías. Esto no es nuevamente algo nuevo para ellos, es algo que es anunciado desde el Antiguo Testamento. Esto ya estaba predicho por Dios, porque esto era la voluntad de Dios, que este siervo sufriera. ¿Por qué era la voluntad de Dios que este siervo sufriera? Bueno, porque era la única manera en que muriendo, en que padeciendo por nuestros pecados, es que nosotros podríamos ser salvados. Él no tenía necesidad de morir, Jesucristo no tenía necesidad de venir a esta tierra, Jesucristo no estaba falto de nada como para tomar nuestra forma humana, sino que fue por amor a nosotros y a causa de nuestros pecados que Él tuvo que sufrir. Fíjense lo que dice el versículo 19. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Fíjense lo que dice Pedro. En vista de esto, en vista de que Cristo vino, en vista de que Él se encarnó, en vista de que Dios lo escogió para nuestra salvación, en vista de que Él es el Mesías, en vista de que Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento, entonces, arrepiéntanse y conviértanse. No dijo, vamos a tener una buena conversación, miren qué buenas ideas tenemos, hay que platicar, hay que debatir. No. La respuesta no es el debate, la respuesta no es las pláticas, la respuesta no es charlar, la respuesta es el arrepentimiento y la conversión. ¿Para qué? Para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio, de respiro, vengan de la presencia de Dios. Dice Pedro, vengan a Cristo. Vengan a Cristo y alíviense de sus cargas, alíviense de su pecado, alíviense de las consecuencias que el pecado ha traído sobre esta humanidad. Lleven mi yugo porque ligera es mi carga, dijo Jesús. Vengan y alíviense en sus corazones para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos de alivio. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. Versículo 21. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Le voy a pedir a Juventino si lees Salmo 110.1, por favor, Juventino.
Salmo 110:1. Sí, claro, Rafa. Gracias, Frank. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Excelente, Juan. Muchísimas gracias. Ese texto apunta hacia este tiempo de la restauración o consumación de todas las cosas. Dice Pedro, el cual Dios habló a través de sus santos profetas. En este caso, el Salmo 110 es muy específico. La consumación y restauración de todas las cosas viene cuando Cristo está a la diestra del Padre, está sentado a la diestra del Señor, esperando a que sus enemigos sean totalmente derrotados. Esto quiere decir que Cristo ha ascendido a los cielos y está esperando ese momento en el cual Él ha de juzgar a los vivos, a los muertos, en el cual Él vendrá a reinar, en el cual vendrá a hacer la consumación de todas las cosas. Los teólogos, hay una frase que los teólogos usan mucho. Estamos, dice, la época cristiana, la época en que estamos viviendo, estamos entre el ya y el todavía no. ¿A qué se refiere con en el ya y el todavía no? Estamos ya en el inicio de nuestra salvación, ¿no es cierto? Cristo ya vino, Cristo ya murió, Cristo ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ya la salvación fue hecha en la cruz, pero ha de ser completada completamente o plenamente cuando Él venga por segunda vez. Por ejemplo, nosotros ya somos salvos y hemos sido libres de la culpa del pecado. ¿Sí? ¿Lo hemos sido o no lo hemos sido? Ok. Pero hemos sido libres totalmente del pecado, del poder del pecado, o más bien de la atracción de nuestros corazones por el pecado. ¿Quién de ustedes ya no ha pecado? ¿Quién de ustedes ya se mantuvo puro desde que creyó en Cristo? ¿Quién de ustedes ya no ha caído en sus pensamientos, en sus palabras, en sus acciones, en sus decisiones en pecado? Díganme quién usted levante la mano para enviar su solicitud a Roma y a ver si los pueden canonizar, porque realmente tenemos que ser honestos. Todos nosotros aún luchamos con el pecado, ¿no es cierto? Ya hemos sido salvados. Es una realidad. Estamos unidos a Cristo. Estamos en Cristo. Pero aún nuestros corazones están batallando con el pecado. Estamos en el ya y el todavía no de nuestra redención. Ya somos salvados de nuestros pecados, de la condenación del pecado. Y si hoy morimos, hermanos, es seguro, vamos a ir con el Señor. Porque estamos en Cristo. Pero aún no somos lo que deberíamos de ser. Aún el pecado habita en nuestros corazones. Y aún, hermanos, no hay nadie que pueda decir: yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Nadie. El único que lo pudo decir, que ha caminado sobre esta tierra, ha sido Cristo. Pero nadie, hermanos, nadie puede decir y apropiarse: yo amo a Dios con todo mi corazón. No es cierto. Tú lo sabes bien. No, no es cierto. Aún amas otras cosas. Amas tu propia voluntad. Te amas mucho a ti mismo. Esta frase de que hay que amarse a sí mismo para amar a los demás es una mentira. Nos amamos ya mucho, demasiado, egoístamente a nosotros mismos. Cuando Cristo dice, amen a su prójimo como ustedes mismos, lo que Jesús está diciendo es: amen a otras personas como ustedes ya se aman demasiado, así amen a otras personas. Por eso es el mandamiento: ámense, amen al prójimo como ustedes se aman, porque nos amamos demasiado, pero no amamos a Dios completa y perfectamente. Todavía no lo amamos así. No sé si de ustedes anhelan ese día, hermanos, en el que por fin amemos a Dios completamente y perfectamente. El día que estemos delante del Señor y no haya nada que se interponga entre Él y nosotros, en donde podamos decirle: Señor, te amo completa y perfectamente, sin idolatría, sin cosas en nuestro corazón que estorben, sin amar a otras cosas más que al Señor, sin pecar contra nuestro cónyuge, contra nuestra familia, contra nuestra iglesia, cuando por fin podamos estar delante del Señor y poder amarlo perfecta y completamente como aún no lo amamos en esta tierra. ¿Cómo sabes que eres cristiano? Porque detestas tu condición actual. Detestas no amar al Señor completamente. Detestas que aún en tu corazón haya esta lucha. Si quieren meditar más acerca de este punto, les invito a que lean Romanos capítulo 7. Pablo dice: en mi corazón, en mi espíritu, amo la ley del Señor, pero mi miembro
en mis miembros hallo otra ley, la ley de la carne que se opone contra la ley de mi espíritu. No puedo hacer el bien que quiero y lo que no quiero, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo. Esa es nuestra batalla diaria, mis hermanos. Pero Él consumará todas las cosas. Versículo 22. Moisés dijo, el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Según Deuteronomio 18, 15 al 19. Esto lo dice Moisés. Dios levantará un profeta en medio de ustedes. A él tienen que oír. Este profeta es Jesucristo. Aquel que proclama la voluntad de Dios definitiva y eternamente es Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Versículo 23. Y sucederá que todo el que no presta atención a aquel profeta será totalmente destruido del pueblo. Aquí Pedro está citando Deuteronomio capítulo 18 del 15 al 19, versículo 24. Asimismo, todos los profetas han hablado de Samuel y sus sucesores en adelante. Es decir, todos los profetas, Moisés, Samuel, que puede ser considerado el siguiente profeta después de Moisés, Samuel, y todos los demás profetas anunciaron estos días. Anunciaron la muerte, la vida, la muerte y la resurrección, la ascensión y la consumación de todas las cosas en Cristo. Para terminar, le voy a pedir a Carol, por favor, si me ayudan a leer Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27, por favor. Lucas 24. Ajá, 24, 25 al 27, por favor. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que de él decían. Ok, excelente, gracias. Fíjense qué texto tan increíble. Se encuentra Jesús con estos discípulos, camino de Emaús, estaban muy tristes, se aparece Cristo, no lo reconocen y le dicen, ¿acaso tú eres el único que no sabe lo que aconteció? ¿Acaso no sabes que esa persona que hacía milagros, que era impactante, que hablaba como quien tenía autoridad, ese Mesías, que pensábamos que era el Mesías porque ya habían desistido de esa idea, fracasó? Y Jesucristo le decía, insensatos, torpes. ¿Acaso no prestan atención a lo que la ley dice? ¿Acaso no prestan atención a lo que el Tanaj, el Antiguo Testamento, dice? Y dice que empezó a darles una clase magistral, empezando por Moisés. Y cuando hablamos de Moisés, es una forma de referirse del judaísmo al Pentateuco, a la Torá, empezando desde Moisés, yendo por los profetas, y los profetas, según los judíos, no solamente son los profetas mayores y menores que conocemos, sino también son los libros históricos, también se les llama proféticos, los judíos así le llaman, pero también los demás escritos, como los Salmos, como Job y otros, dice que a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento les mostraba que era necesario que él padeciera estas cosas. Desde el Antiguo Testamento, esto ya estaba anunciado. Desde el Antiguo Testamento este era un hecho, desde el Antiguo Testamento era algo profético que se habría de cumplir, mis hermanos. Todas las escrituras, y anótenlo en sus mentes y corazones, todas las escrituras hablan acerca de Cristo. Todas las escrituras deben guiarnos a Él, deben guiarnos a la salvación en Él. Fíjate lo que dice en 2 Timoteo 3, versículo 14, Pablo a Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan ser sabio, ¿para qué? Para la salvación en Cristo Jesús. No se había completado en el Nuevo Testamento. No. Está hablando del Antiguo Testamento. Esas escrituras te llevan a Cristo para que haya la salvación a través de Él.
Así que lo que está haciendo Pedro es decirles, no, lo que les vengo a predicar no es una idea nueva o algo novedoso que nosotros nos inventamos en el aposento alto, no, dice Pedro, esto es lo que ya se ha anunciado en el Antiguo Testamento, en la ley que ustedes conocen, en la ley que nosotros conocemos, este es el cumplimiento, el Mesías esperado ha venido, alégrense, arrepiéntanse, conviértanse, vengan a Cristo, porque Él es el cumplimiento de todas las Escrituras. Por último, versículo 25, ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, es decir, Cristo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Lo que hablábamos la semana pasada. Él es la simiente de Eva, Él es la simiente de Abraham, que según Gálatas 3:8, Pablo dice, la simiente es Cristo. Cristo es la promesa del Antiguo Testamento, mis hermanos. Y espero que no volvamos a leer el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento de la misma manera, como dos libros dispares, como incluso algunos dicen dos dioses distintos. No, es un solo Dios, proclamando un solo mensaje de salvación. Predica del Antiguo Testamento y predica del Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento te guiará Cristo. Ese es tu gran reto, que prediques a Cristo usando cada texto de las Escrituras. Porque cada texto, cada profecía, cada promesa se refieren y se cumplen en última instancia en Jesucristo. Este mensaje no es nuevo, este mensaje que proclamamos, mis hermanos, no es una novedad y no nos hemos apartado de las Escrituras, más bien el mensaje del Evangelio es el cumplimiento de las Escrituras. Mis hermanos, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna otra idea antes de terminar esta clase? ¿Sí se entendió, hermanos, o andamos muy metafísicos esta mañana? No sé, ¿qué piensan? ¿Alguien tiene algún comentario? Papa, que comentaste de Tomás, que habló con Tomás de Aquino, ¿quién fue, Rafa? Inocencio II, el Papa Inocencio II, que no era tan inocente, ¿no? Por cierto, pero ese era su nombre. Inocencio II. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra idea antes de ir a nuestro receso? Si no es así, bueno, les doy muchas gracias por este día, les doy gracias por conectarse y por poder poner atención o prestar atención lo máximo posible. Tenemos a las 10 empieza, ¿verdad, amigo?